Estamos en comunicación de videollamada con nuestro analista internacional, nuestro columnista, nuestro querido compañero Luis Rosales, que ya nos está viendo y escuchando. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Elsa y Marco. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Segunda noche consecutiva y no salí al mediodía. Vamos todavía, muy bien. No, pero bueno, salió a la tarde, caballero. Salí a la tarde, a la tarde. Y eso que hoy no hay nada para comer, Luis. te fallamos. Bueno, persistiré. Bueno. Es tal cual. Qué noticia que sacudió a toda Latinoamérica, Luis, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Piñera, un gran hombre. Por ahí teníamos una foto con un amigo de ustedes, amigo común, con Ale Rubiolo, chaqueño, el gran chaqueño Ale Rubiolo, comiendo con él aquí en Buenos Aires hace poco. Piñera, un gran hombre, un buen tipo, un hábil político, un gran empresario. A ver, una persona bastante única, original, porque es difícil encontrar a alguien que pueda hacer tantas cosas y hacerlas con éxito, ¿no? Como con lo que se califica habitualmente de éxito. A ver, yo te lo sintetizaría justo hoy, que estamos con problemas aquí en el Congreso, con idas, venidas, aquí en Argentina. Un hombre que tenía el rumbo claro, pero además la habilidad de poner en práctica ese rumbo. Y eso no es tan común. Vos podés tener las ideas muy claras, ser ideológicamente muy potente, pero después no saber cómo manejar las reglas del juego para poder traducir esas ideas, esa ideología, a acciones concretas que vayan modificando la realidad. Piñera tenía esa habilidad. Podía sentarse a discutir con los liberales del mundo entero cuál era el camino, cómo era. Era un hombre de derecha, sin vergüenza en ese sentido, pero de una derecha moderada y una derecha democrática negociadora en el Congreso. Bueno, era parte de ese acuerdo un tanto envidiable que tuvo Chile tantos años, después de Pinochet, de tanto la izquierda como la derecha, muy civilizadamente, el mejor estilo europeo, podían ir variando, pero el camino general de las cosas buenas que se habían hecho en materia económica durante el gobierno militar, durante la dictadura de Pinochet, hasta los socialistas las mantuvieron, y no por ser de Pinochet las quemaron, y complementaban con otras cosas. Y bueno, Piñera logró que la derecha volviera al poder en Chile, que era algo que tenía que pasar, porque representa casi la mitad de los chilenos, pero volviera moderada, democrática, moderna, no aferrada al régimen militar. Entonces, exacto, eso lo logró Piñera, lo logró muy bien. Y tal vez el contrapunto entre Bachelet y Piñera demostró que Chile podía llegar a ese nivel de diálogo civilizado entre opciones distintas, pero buscando un gris común. Después, bueno, a partir del 18-19 Chile, ese modelo chileno entró en crisis, yo creo particularmente por una ansiedad desmedida de ciertos sectores chilenos que quisieron saltear algunos caminos y empezar a distribuir mucho más rápidamente, con la fantasía de lo que pasaba en Argentina, las universidades gratuitas, la educación, la salud gratuita. Entonces ese modelo, las recientemente creadas clases medias chilenas, no había clase media en Chile antes, el modelo económico, de crecimiento, de desarrollo, muy prolijo durante años, y los grandes acuerdos políticos permitieron que hubiera clase media, que tuvieran muchas más aspiraciones el chileno medio. Bueno, se puso como un acelerador, los estudiantes principalmente incendiaron medio Chile, y Piñera tuvo que hacerse cargo, llamando a la reforma de la Constitución, y ahí la historia que ya conocemos de Chile, que ha perdido un poco el rumbo, Chile de grandes acuerdos. Ahora la extrema izquierda y la extrema derecha intentaron redactar proyectos de reforma de la Constitución que los chilenos nuevamente rechazaron en ambos casos. Es decir, pareciera que el pueblo chileno le está marcando nuevamente a la política chilena que quiere un rumbo más de acuerdo, más de centro. Exacto. Sí, adelante. No, esas cualidades que hace referencia Rosales con respecto
a lo que fue la gestión de Piñera, de buscar ese acuerdo y esa unión y el caminar juntos con los líderes de otros partidos políticos, que fue más que positivo y tan necesario para todos los países. Y también hace mención a lo que ocurrió en 2019 y que por allí quizás viene la mayor crítica hacia la gestión de Sebastián Piñera, ¿no? El manejo, una situación demasiado complicada, pero el manejo que tuvo de esa crisis quizás no fue tan bueno, ¿no? En lo que podemos decir de la gestión de Sebastián Piñera. Era el final de su segundo mandato, ya hay un desgaste bastante marcado, y lo que logró es que esa crisis no hiciera colapsar el sistema. Le concedió a los estudiantes que manifestaban, algunos dicen muy impulsados desde afuera por Cuba y Venezuela, porque pasó lo mismo casualmente en Ecuador, Colombia y Chile, que eran los países gobernados por presidentes de centro derecha. De repente esos tres pueblos se levantaban y quemaban todo. En Chile fue bastante intenso eso, y Piñera tuvo que negociar y concedió la reforma de la Constitución. Chile está desde hace ya algunos años discutiendo ese tema, como empantanado ahí, ¿no? A ver qué hacen con la Constitución de Pinochet, que les trajo un montón de beneficios, pero para algunos es muy injusta y permite el crecimiento económico, pero sin tanta distribución, dicen algunos. Claro. Ahora, les decía que Piñera tenía una personalidad muy particular, porque Piñera es una especie, podríamos compararlo con Macri, tal vez, porque es un empresario muy rico que accede a la presidencia, representando fuerzas de centro derecha. Ok, parece Macri. La gran diferencia es que Piñera sería Franco Macri, no Mauricio, el que hizo la plata, ¿no? Mauricio hizo plata, es un buen empresario, hace negocios, sin duda, pero la gran fortuna de los Macri la hizo el padre, él es un heredero. En el caso de Piñera la hizo él. En la década del 80, 90 trajo por primera vez los cajeros automáticos a Chile, después fundó un multimedia gigantesco que era Megavisión, el canal de más rating de todo Chile, competitivo, muy competitivo. Fue dueño de LAN Chile, entre otras cosas, sobre todo cuando LAN se expandió. ¿Se acuerdan que era la empresa casi de aerolíneas o de transporte aéreo más eficiente de América Latina, que ganaba todos los mercados? Muy eficiente como empresario, muy exitoso como político, porque no solo blanqueó la derecha, permitió que la derecha llegue al poder, pero además fue reelecto, fue 2 veces presidente en un país donde no se permite la reelección consecutiva, hay que esperar un mandato, y ahí fue ese intercambio que había Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet. Claro. O sea, como que se pasaban la pelota del socialismo a la centro derecha. Una gran pérdida la de Piñera, una gran pérdida. Luis, vos que brevemente, ¿no? que lo conociste en persona, ¿qué primera impresión te llevaste cuando lo conociste? Bueno, yo lo conocí con Dick Morris, el estratega norteamericano, que alguna vez trabajamos para él, o empezamos a trabajar, después no se concretó el trabajo en la campaña, pero sí tuvimos algunas reuniones ahí en Santiago. Una de ellas, me acuerdo muy bien, algunas creo que todas fueron en la casa, pero una fue con un almuerzo un domingo o un sábado, no me acuerdo exactamente, cuando era candidato, y era una especie de patriarca que juntaba a toda la familia, hijos, nietos, sobrinos, a escuchar hablar a este norteamericano que venía. Entonces discutíamos de política mundial, en una gran familia, era muy amable, muy afable, muy anfitrión, le encantaba hacerte probar el mejor vino y la mejor, chileno orgulloso. Me acuerdo de esa sensación de la parte humana, de que me parece que era un tipo muy poderoso, con la humildad del que se hace él, cuando uno la hace, tiene cierta, o te volvés muy fanfarrón, sí, y pedante, insoportable, o entendés que te acordás de dónde venís, o sea, tampoco venía de muy abajo, porque su papá fue senador de la República Chilena por la democracia cristiana, pero no era un hombre rico el padre. El padre era un político chileno, que son un poco más pobres que los políticos argentinos.
para decirlo de alguna forma. Exacto, Piñera se dedicó a la política ya bastante grande, ¿o no? Ya bastante grande, te diría, bastante grande. Armó un partido de derecha. Él mirá, durante la salida del gobierno militar, de la dictadura de Pinochet, a diferencia de las dictaduras de izquierda, viste que se quedan toda la vida, Fidel Castro, Maduro o Ortega en Nicaragua, no aflojan. Pinochet, cuando tuvo mucha presión, tuvo que hacer un plebiscito, o hizo un plebiscito y lo perdió y salió, apareció la democracia chilena, llegó la democracia chilena, o sea, fue la salida democrática. En ese plebiscito, Piñera se opuso a la continuidad de Pinochet, a pesar de coincidir con muchas de las reformas económicas de Pinochet. Piñera quería que esas reformas se mantuvieran, pero en democracia. Exacto. Y eso fue todo un gesto. Tenía muy buen ministro de Economía, Pinochet, y que fue candidato a presidente también. En ese Hernán Viggi. Hernán Bucci o Viggi en alemán, pero a los chilenos le dicen Viggi. Muy joven, Viggi, y que puso en marcha un plan de reforma muy importante, muy costoso al principio. Esos planes de reforma, y lo estamos viendo acá en la Argentina, son necesarios, muchas veces en los países son difíciles de aplicar porque son costosos, duelen un poco, la transición duele. Bueno, con un gobierno militar era más fácil, ¿no? En ese sentido, porque nadie se quejaba del dolor. Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, como siempre ha sido muy amable. Al contrario, un gran gusto, y bueno, seguiré persistiendo. Primero, saludos a todos los chaqueños y correntinos, y seguiré persistiendo con Lorero de la Noche a ver si me toca algo. Bueno, sí, señor, por supuesto. Favor. Se lo vamos a hacer llegar. Bueno. Gracias, Luis, un abrazo. Ya lo fichamos. Chau, chau. Gracias, Rosales, muy bien. Muy bien.